Listo, compañeros, ya están las diapositivas ahora sí. Listo. Ok. Hola, cinetistas. Hoy estamos con los docentes de la jornada tarde de nuestra CDA para hacer una conmemoración de nuestro aniversario de fundación. Ya hemos escuchado algunas de las diferentes posiciones de Estanislao Zuleta en diferentes temáticas. Para hoy vamos a hablar de Estanislao Zuleta y el arte. Para esto, hoy nos acompañan 4 docentes, desde luego quien les habla, para desarrollar esta temática. El profesor Ismael Sánchez, el profesor Augusto Guzmán, el profesor Jason Ramírez, el profesor Jorge Bonilla y quien les habla, Marcela Luzardo. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. ¿Qué es el arte para Estanislao Zuleta? Bueno, el arte para Estanislao Zuleta es una manifestación de lo que puede, bueno, primero que todo, buenas tardes, buenos días para las personas que cuando escuchen este podcast. Entonces, Estanislao se refiere a la vivencia de la persona y sus emociones y su diario vivir. Él hace un recorrido bastante interesante sobre la razón, sobre el análisis que se le puede hacer al arte desde diferentes puntos de vista, y él dice, tú puedes juzgar el arte desde el color, desde la forma, desde lo abstracto, pero eso en sí no es en sí la vivencia del arte. Él dice, la vivencia del arte debe ser algo que se construye y es una perspectiva muy subjetiva que se desarrolla en el momento en el cual el arte cobra un sentido para uno. Efectivamente, habla Ismael Sánchez, mucho gusto. Gracias, queridos compañeros de mesa. Vamos a comentar sobre lo que basa Estanislao Zuleta su concepto del arte. Tenemos que hacer un pequeño análisis refiriéndonos a la filosofía y al psicoanálisis, que son, digamos, las dos grandes bases o fuentes de los que parte Zuleta para hacer sus reflexiones, pidiéndoles a ustedes un cierto grado de consideración con nuestras pequeñas reflexiones, porque obviamente, por razones de tiempo y demás, no es posible entrar a fondo en todo lo que Zuleta dice sobre el arte. Refiriéndose a lo que el profesor Jorge comentaba sobre el racionalismo y su oposición al romanticismo, que es la lucha eterna entre lo apolíneo, lo intelectual, lo académico, y lo emocional, que es lo romántico. Freud y Zuleta, Zuleta a través de Freud, se atiene a la idea de que tanto en la filosofía como en el psicoanálisis se ha acudido casi siempre a la poesía. Señala cómo Freud tiene más cerca a Sófocles y a sus famosas tragedias griegas, Shakespeare o Dostoyevsky, este tremendo escritor ruso de finales del siglo XIX, y cómo la poesía era la solución para Platón, por ejemplo, en el comienzo de la reflexión filosófica. Cuando Platón, dice Zuleta, refiriéndose a este filósofo, cuando Platón no encontraba una respuesta racional a ciertas preguntas, entonces terminaba haciendo poesía. Y efectivamente, el mito de la caverna y los diálogos de Platón, de los cuales comentaremos más adelante con el profesor Augustico y el profesor Jason. Resumiendo un poquito esta partecita, decimos que el psicoanálisis nos presenta un tremendo drama en el interior del hombre. Ese drama se da porque desde que nace el hombre sufre lo que podríamos llamar traumas, pero que Zuleta no considera un trauma, lo considera simplemente una vocación, una posibilidad para realizarse el hombre, que iremos dilucidando paulatinamente a través de lo que vamos a comentar ahora. Dice, por ejemplo, una cosa muy interesante que el profesor Jason nos va a puntualizar sobre el hombre en su psiquis interna, en la famosa lucha para resolver el asunto del subconsciente o del inconsciente. Profesor Jason. Buenas tardes, muchas gracias a todos.
En este caso, entonces, para complementar, Estanislao Zuleta nos dice que el ser humano dentro del reino animal es el animal que más aprende, pero que menos instintos tiene. En este sentido, entonces, nos plantea que en nosotros se nos desarrolla el carácter investigativo en el momento en que nos enfrentamos a algún drama, y son estos dramas y el abordaje de los mismos los que nos permiten a nosotros generar una interpretación de la realidad, una interpretación propia y única. Y esta interpretación es la que conocemos nosotros como nuestra identidad. Y esta identidad, a su vez, es una producción artística. Es una producción artística en el sentido de que integra todas las dimensiones del ser humano, desde la parte biológica, la parte social, la parte cognitiva y el componente emocional, que es de pronto el que más se enmarca en esta producción. Muchas gracias, Jason. Hablo con el profe Augusto y yo les quiero comentar cuál es la dirección de todas estas expresiones individuales. Pues si bien existe la verdad, la belleza, la imaginación, y todo esto produce arte, ¿hacia dónde va todo esto? Pues hacia conformar una sociedad donde la persona esté realmente feliz, donde se encuentre ese arte como no solo una expresión de su vida, y de pronto me permito leer una frase como esta: porque entre el conocimiento como capacidad de razonar y la sorpresa como posibilidad de ser, ahí aparece el arte. Y entonces es cuando existe una sociedad en donde los seres humanos se pueden sentir felices y autorrealizados. Y esa es su función con todos los demás elementos que esa sociedad contenga. De hecho, esa es como la manifestación última que él quiere dejar. Él quiere indicarnos que pues el arte, lejos de ser una posibilidad ya, digamos, muy allá, algo muy lejano, a lo que nadie puede acceder, como la música, de pronto la ópera y eso, el arte para Estanislao Zuleta cobra relevancia en la medida que yo como persona, como sujeto, me relaciono con el arte y yo lo creo. Es más, él va más allá, él no, incluso dice que no es tanto la relación que yo tengo con la obra de arte que yo estoy viendo, sino más como la que yo mismo estoy produciendo. Y él dice que es en la producción de ese arte, en la producción de la expresividad humana, donde en realidad puede encontrarse el arte. Es muy bien, como señala el profesor, efectivamente es la solución del drama interno del hombre. Al hablar del inconsciente, sabemos todos, o sea, la teoría del inconsciente en el psicoanálisis nos habla de que es la interioridad del hombre es un iceberg, del cual vemos el 10% y un 90% está interno. Generalmente se lo ha tomado como digamos, una situación crítica que llega a producir enfermedades mentales y neurosis y todo eso, pero que en realidad Zuleta señala que lo que nos permite ver es esa solución de la que hablaba el profesor Jorge, de tratar de interpretar esa interioridad que tenemos, pero no mediante una enfermedad que debe ser tratada por psiquiatra ni nada, sino como un drama trágico en el que el hombre, al hacer el arte, está tratando de solucionar esas problemáticas internas. Está tratando de darle una respuesta a su dolor interno, a su angustia. Pero a mí sí me gustaría que, bueno, el hombre soluciona su pregunta interna mediante el arte. Pero resulta que el arte se da a través de una actuación muy, muy especial que se llama el diálogo y que tiene que ver mucho con Marx. Me gustaría mucho que el profesor Augusto nos diera un comentario sobre el marxismo. Pues la verdad es que el marxismo siempre está viendo la sociedad como la comunidad en donde los seres humanos tienen que interactuar y son esa base, ese proletariado que llama Marx, el que construye los diversos elementos, y entre ellos el arte juega un papel fundamental por eso, porque es el que capta todas sus expresiones y además es el que refleja todo lo que cada persona está elaborando, está imaginando, está creando, y eso permite que se cree una cultura, una sociedad
en donde el individuo se percibe a sí mismo y alcanza a darse cuenta cómo está construyendo esa misma sociedad. Y siguiendo con esa línea, podemos comentar, el profesor Jason hablaba sobre los animales que tienen un instinto que les permite, él lo decía con mucha calidad, que el pajarito sabe hacer su nido, pero un niño chiquitico no sabe hacer nada. Él aprende eso a través de la historia, de su historia personal. Y entonces llegamos a lo que el profe Augusto y el profe Jorge han puntualizado. El hombre ya actuando unos con otros, el hombre en interacción social. Pero ¿para qué se necesita para que haya una interacción social? Zuleta nos lleva, junto con Kant, de la mano de Kant, pues, a una de las expresiones más interesantes del arte, que dice él la primera expresión del arte, el lenguaje. El lenguaje es necesario para que haya interacción humana. No basta con señales, hay que ponerle entonces la palabra. Y el lenguaje le permite al hombre hacer la reescritura de su historia, volver a escribir su tiempo, que entre otras cosas no es lineal, o sea, no es ayer, mañana, pasado mañana, hoy, no. Él toma elementos de ese subconsciente interno oculto que están desordenadamente, o sea, muchas cosas pueden ocurrir dentro de la mente del hombre, pero él la resuelve mediante la expresión lingüística que se convierte en esa forma especial del arte. Yo me voy a permitir leerles una frasecita que me pareció siempre muy interesante y que nosotros consideramos que resume de alguna manera la postura del arte dentro de Stanislao Zuleta, tomada de Kant. Dice, su pensamiento llega hasta la consideración de la conversación como la más importante entre todas las artes, porque reúne en sí todas, poesía, teatro, mímica, narrativa. La conversación, como el arte de la vida cotidiana, el arte de ser el más alejado de cualquier especialización. O sea, ahí el hombre hablando, el hombre diciendo las cosas, está reconstruyendo su vida personal histórica y elaborando arte. Entonces, ahí es donde Stanislao, digamos, tiende la diferencia entre lo que hace que, entre lo romántico y lo racional. Él dice, los románticos de alguna forma intentan o manifiestan mucho una añoranza sobre el pasado y una ansiedad respecto al futuro y tratan de vislumbrar o de poner al hombre en ese sentido, y Stanislao ataca mucho eso y dice, ahí no está la esencia del ser está en la convivencia del presente. Por eso llegamos a la conversación como la última de las artes, como la manifestación de las artes. Y aunque parece un poquito complicado de entender, ¿cierto? Cuando escuchamos a Freud, cuando escuchamos todo este análisis que nuestros profesores hicieron, realmente es una invitación para que nosotros reflexionemos sobre nosotros mismos, para que nosotros en un momento nos dejemos interrogar por el arte, interroguemos sobre nuestra vida, nos entendamos como individuos en este momento, aquí, en este ahora, y también podamos entender nuestra sociedad. Como nos dicen nuestros profesores, tengamos en cuenta que la comunicación es la esencia, es una de las partes más esenciales para poder realmente establecer lazos con las personas que nos rodean. Entonces aprovechemos, ¿cierto?, que las diferentes manifestaciones del arte nos permitan analizar dónde estamos y quiénes somos. Esa es la invitación, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Feliz tarde para todos. Marcelita, genial. Muy bueno. Genial. Libreteado. Es que si hubiera escrito el libreto, no acabo. Libreteado. Excelente. Muchísimas gracias, Muy bien. compañeros. No, bien. ¿Nos fue bien? Creo que dijimos lo que teníamos que decir. ¿Cuántos minutos, gordito? Desde Como 18. ¿cómo Sí, se por llama el auditorio? 15 bonito, minutos. bien, ¿se escuchó bien? ¿Cierto? 15 minutos. Ya las- 15 minutitos. 15 minutos. Perfecto. Pues está bien, un podcast de eso está bien. Ya apaga la llamada. Detener la grabación. Sí. Ay, muchísimas gracias, No, compañeros. No, a ustedes muy amables. Chévere el trabajo. Bonitos son.